Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar. Les comentaba que vamos a grabar la sesión para los que este, estén apenas entrando y comentarles un poquito. Yo soy la doctora Daniela Lima, eh, soy psiquiatra, soy médico psiquiatra, ya tengo 20 años de antigüedad como psiquiatra, el otro día hacía las cuentas. Y además tengo una alta especialidad en clinimetría e investigación y además la maestría y el doctorado en ciencias médicas. Mucho de lo que vamos a ver ahorita, de pronto se siente que es mucha información y por eso lo grabamos, es con el fin de que ustedes tengan como el respaldo, ¿no? De dónde poder revisar la información. Y vamos a ir presentando primero la parte teórica y luego cuando tengamos un poquito más de personas en el aula, voy a explicar la parte que es práctica. La idea es que se vuelva algo muy de taller. Entonces, les voy a ir presentando primero generalidades. Hay que entender que por los tiempos y que este es un curso introductorio, es más bien como presentarles el menú de lo que pueden trabajar. Mucho de lo que ustedes van a ver, tiene que ver con generalidades tanto de inteligencia artificial, de investigación y un poquito de cómo desarrollar los mayores niveles de evidencia en investigación. Entonces, generalmente uno de los principales retos de la profesionalización docente es precisamente tener, y en general de nosotros como médicos o del área de la salud o del área de la investigación, es utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas. Y eso, como tal, para el uso y manejo de la información, se llama alfabetización digital. En este caso, lo que vamos a revisar es las principales aplicaciones de inteligencia artificial en investigación. Y para eso nos vamos a ir a las definiciones y las propuestas de la inteligencia artificial. La verdad es que ustedes tenemos ahorita la revolución y tiene que ver mucho con inteligencia artificial generativa. Pero en realidad la inteligencia artificial pues, tiene más de 50 años plantándose como un proceso de emulación del razonamiento humano. Les puedo decir que yo tengo muchos peros con respecto a eso como psiquiatra, por otras razones que tienen que ver más con metacognición. Y se habla a partir de la cuarta revolución industrial, donde la inteligencia artificial y todo lo que tenía que ver con aplicaciones digitales en el aspecto de salud y en el aspecto de investigación iba a mejorar tanto su calidad de vida como su bienestar. Además, tenemos algo que se dio precisamente con la digitalización, que es el manejo de grandes conjuntos de datos, y algo que vamos a ver después un poquito muy general es Machine Learning. Entonces, nada más para recordar que la alfabetización digital es la capacidad de buscar, comprender y evaluar la información de salud obtenida a través de la tecnología, aplicar esos conocimientos adquiridos en nuestra vida diaria con el fin de abordar o resolver una duda o problema relacionado con la salud. Y dentro de esto, el término de autonomía de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene muchas definiciones. Eh, Vamos a tratar de como tomar la parte un poquito más de cómo funciona para hablar de definiciones. En la inteligencia artificial hay una capacidad de ejecutar tareas en situaciones complejas, mejorar la ejecución en base a experiencia y en salud se utiliza para tamizaje, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. La parte de autonomía y adaptabilidad son dos funciones cognitivas que utilizan para definir inteligencia artificial. Entonces vamos a tener diferentes aplicaciones. La primera es la integración de sistemas de asistencia, todo lo que tiene que ver con seguridad social, sistemas operativos, sistemas de expediente electrónico, aumentar la precisión diagnóstica, volver a lo que se llama personalización de la asistencia, que tiene que ver más con que los chatbots y toda la información que tenemos alrededor del paciente sea personal. Y algo que también se llama medicina personalizada, que más bien se refiere al perfil metabólico y clínico del paciente y que lo hacemos específico. Tenemos atención centrada a la persona, hay modelos ya de predicción, especialmente de trastornos mentales, farmacoepidemiología y terapias de chatbots, que la verdad, pues todavía es un gran reto para el especialista.
Bien rápido. La inteligencia artificial necesita datos y muchos datos. Hablamos de millones de datos, de miles de datos o de cientos de datos. ¿Qué hace la diferencia en que necesitemos cientos o miles de datos? Pues tiene que ver un poquito con cómo estén estructurados los datos. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener datos estructurados y datos no estructurados. Y Tudo bem? Tudo jóia. dentro de las actividades clínicas vamos a poder trabajar con mucho de lo que tiene que ver con actividades de procesamiento del lenguaje natural, que son datos no estructurados, y aprendizaje de datos estructurados como cuando le damos datos etiquetados. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar con, eh, por ejemplo, etiqueta de radiografías, que ya sabemos cuál tiene cáncer, cuál tiene no tiene cáncer, electrocardiogramas, qué tiene y qué no tiene, y aún así vamos a tener ahí un espacio donde vamos a ir, de alguna manera, eh, tener la oportunidad de ir trabajando con las actividades. Espérenme tantito, nada más voy aquí ya tenemos a Fer Franco. Por favor, ahorita que hablemos de la forma de trabajar, cualquier cosa que tengan en cuestión al aula, que ahorita les voy a mostrar, nada más voy a dar la parte teórica primero, le van a poder pedir ayuda también a ella, más que nada por instrucción, y dejen la señal ahorita como con anfitriona, y de alguna manera cualquier cosa, ya sea con ella o conmigo. Sí, déjenme ayudo también como host. Perfecto. Muy bien. Entonces, les decía que la diferencia entre cuál modelo de inteligencia artificial tiene que ver con la etiquetación de datos y también cuántos de estos datos vamos a poder manejar de manera manual o cuántos van a dejar con inteligencia artificial no supervisada. Les pongo unos ejemplos de lo que hay sobre inteligencia artificial. Hay diferentes tipos de inteligencia artificial o definiciones. Vamos a poner que la inteligencia artificial a grandes rasgos es aquel sistema de algoritmos matemáticos que hace análisis y toma decisiones de manera automática y que pueden ser sistemas expertos. ¿Qué quiere decir sistemas expertos? Que son en un área específica donde van a trabajar. Pueden ser algoritmos Si también se anula. de procesamiento de información. Puede ser lenguaje natural, que es mucho lo que estamos viendo con los chatbots, que son modelos de lenguaje amplio. El procesamiento de señales, por ejemplo, tomar electrocardiogramas y directamente con la parte de electricidad, hacer el análisis con las partes de tomografía, con las partes de imagen. También se puede hacer minería de datos y también podemos hacer un mix. Cuando hacemos bagging methods, o lo que se llama también, cuando combinamos métodos de, este, por así llamarlo, de procesamiento de imágenes y todo esto, o podemos combinar diferentes algoritmos, y eso se llaman bagging methods, quiere decir que metemos en una bolsa todos los métodos de algoritmo y podemos irlos combinando. Ejemplos de que se han usado inteligencia artificial, esto les presento en general. Vean que son sistemas de expertos que, por ejemplo, podemos tener aprendizaje automático para detectar neumonía en señales en radiografías de tórax, especialmente ya para tuberculosis, para COVID hay modelos bastante buenos. También se puede hacer aplicación de riesgo para dengue y en general con todos los padecimientos que puedan ocasionar de alguna manera problemas en su manejo y también predecir patrones de transmisión de Zika a nivel mundial y también estancia de cuándo tiene que estar un trabajador en un ámbito de la salud. Les presento estos modelos que son en aplicación en salud y es la aplicación ya del modelo de IA, pero lo que vamos a ver un poquito va a ser un poquito más básico que tiene que ver con cuando queremos hacer investigación, qué herramientas podemos usar. Pero bueno, ahorita lo revisamos. Para clarificar un poco, entonces, inteligencia artificial es este procesamiento de algoritmos de toma de decisiones que casi siempre van a ser de manera automática, donde
la máquina decide en base a la experiencia que tiene cuál va a ser el modelo que más sirve para desarrollar una toma de decisiones, pero vamos a tener una diferencia muy importante: aprendizaje automático versus aprendizaje profundo. El aprendizaje automático siempre nos va a permitir tomar decisiones, pero solamente se pueden usar datos estructurados y semiestructurados. Generalmente estos sistemas se basan en modelos estadísticos para aprender y puedan autocorregirse cuando se le proporcionan los datos nuevos. En el profundo, nosotros no le vamos a etiquetar los datos. ¿Qué quiere decir? Generalmente lo que le vamos a dar es millones de imágenes, que es lo que usa por ejemplo, Google para detectar patrones de imágenes cuando los detectan el rostro, cuando detectan una persona específica. Lo que está usando generalmente es aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo no necesita que estén estructurados, necesita que estén clasificados. Lo único que necesita es millones de datos, detecta patrones y de esos patrones hace subclasificaciones que pueden coincidir o no con lo que ya tenemos descrito en nuestra eh, planeación diagnóstica. Les pongo un ejemplo. Yo meto muchos electrocardiogramas, resulta que es una clasificación entre sanos y enfermos, pero esa clasificación no está basada en los desniveles de ST, está basada en otro patrón que no sé ni siquiera cuál es. Se puede hacer ingeniería reversa para ver cuál es el patrón que la red neuronal está detectando para hacer el diagnóstico. ¿Cuál es la importancia de esto? Cuando ustedes piensen en utilizar inteligencia artificial, van a notar que hacer una inteligencia artificial para ustedes mismos basados en un modelo que ustedes desarrollen, si no son datos etiquetados, requieren millones de datos. Si son datos etiquetados, requieren menos, que puede ser cientos o miles, y que de alguna manera eso hace factible algún tipo de investigación. Les digo esto porque a veces dicen, no, vamos a una red que detecte esta patología. Y está muy bonito, pero resulta que necesitas millones de datos. A lo mejor en biología molecular sí los tienes disponibles, pero si son pacientes clínicos, ya está más complicado y los costos son otros. Eh, Además, vamos a tener que la otra gran ventana que mucho lo que vamos a hacer ahorita va a ser utilizar el procesamiento del lenguaje natural, es aquella donde utilizamos otra vez aprendizaje profundo para mostrar la estructura y significado de los textos. Esto puede incluir en medicina, notas clínicas, clasificación diagnóstica, todo lo que tenga que ver con lenguaje, ya sea escrito, hablado, con diferentes significados, incluso traducido. Y lo que hace son modelos predictivos, que toma el texto, hace un preprocesamiento y hace una parte muy importante que es la tokenización. Un token no quiere decir que sea una palabra y no quiere decir que sea una sílaba como nosotros la entendemos. Es una separación en operaciones, en palabras o frases. Es muy importante esta tokenización porque eso nos explica por qué de pronto, no sé si les ha pasado que es una imagen y el texto aparece raro, aparecen dobles R's, aparecen repetidas, incluso sílabas. Bueno, es porque este token no es el mismo que el que usamos nosotros de manera silábica. Y lo que hace es finalmente hacer una predicción de qué sigue en base a lo que él tiene de información. Por ejemplo, ChatGPT, la primera versión, se usó mucho con Wikipedia y con todo lo que había en Internet. Se tardó como 2 años en tomar toda la información de la primera versión. Y piensen que esta tokenización no es como lineal, sino lo que estamos haciendo es una vectorización donde se une un conjunto de tokens con otro y empiezan a hacer predicciones de hacia dónde va, como si fuera más bien un vector en relación a formar frases, palabras, y eso finalmente se vuelven cosas con sentido, entre comillas. Siempre hay que recordar que todos los lenguajes naturales, ellos mismos no entienden este significado que tenemos nosotros, sino que se vuelven predicciones estadísticas. Entre mejor está el modelo y usa procesamiento profundo, mejor va a ser la comprensión, entre comillas. También toma en cuenta las derivaciones. Por ejemplo, si yo derivo la palabra, lo que va a detectar es, en vez de decir, comieron, bueno, se refiere a comer como acto, ¿no? Comieron, comiste, comimos, finalmente lo entiende como comida.
y quita los términos que para él no son funcionales, como lo que llamaríamos términos vacíos, para finalmente detectar cuáles son lo que llamamos, a, por así llamarlo, las palabras clave de la acción que estamos pidiendo. Y eso se conoce como intenciones. Esas intenciones generalmente van a dar como respuesta que el chat tenga una acción. Requeremos entrenamiento y prueba. Todos los modelos de lenguaje natural utilizaron millones de textos para analizarlos. Y vamos a ver que va a depender de qué texto se formó este chatbot, la especialidad que va a tener o no en su actividad. Entonces, nada más para recordar los niveles de evidencia que tenemos más en general de investigación, esto ya ustedes lo conocen todos, la opinión de expertos en nivel más bajo de evidencia y los reportes de caso o series de reportes finalmente van a ir subiendo de nivel hasta llegar a los metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados. ¿Por qué retomo esto? Porque la idea de hacer investigación cuando estamos trabajando con grandes bases de datos, cuando estamos haciendo investigación, por ejemplo, lo que queremos es que tengan mayor nivel de evidencia. Y el mayor nivel de evidencia finalmente se va a definir como los metaanálisis. Y hacer un metaanálisis, por lo menos, por ejemplo, para Red Cochrane, yo formo parte de Red Cochrane de la UNAM, lleva entre 2 años para desarrollarlo y generalmente unos 3, incluso 5 años para que lleguen los resultados y conclusiones. Eso quiere decir que cuando terminamos una revisión sistemática siguiendo la metodología Cochrane, ya tenemos 5 años de antigüedad y de que no está actualizado ese sistema. Y eso lo que ha hecho Cochrane incluso es que ellos mismos hagan revisiones rápidas y luego vamos a ver herramientas que nos ayudan a revisar dentro de publicaciones de una manera más eficiente y rápida. Hay diferentes herramientas para cada nivel de evidencia. Les presento aquí las herramientas que se utilizan, que usan inteligencia artificial. Lo vamos a ver ahorita en la parte práctica, pero hay herramientas ya automatizadas en búsqueda y tamizaje de estudios. Tenemos Ryan, ya les puedo decir que Robot Review, que es también una versión de Ryan más antiguita, no la encontré activa, pero Ryan funciona bastante bien. Y generalmente lo que vamos a tener son datos cuantitativos, tamaño del efecto, establecer preguntas pico. Luego tenemos los ensayos clínicos, generalmente podemos hacer enriquecimiento de corte mediante Machine Learning, que es procesamiento de máquinas, y hacer también Sí. modulación de tiempo real y análisis de datos de seguridad. Vamos a tener también detección de patrones y factores de riesgo en grandes bases de datos, eso se llama clustering o redes bayesianas. La opinión de expertos generalmente nos ayuda mucho ChatGPT. Les puedo decir que en la parte de razonamiento profundo hace bastantes buenas recomendaciones, en cuestión incluso análisis cualitativos, pero siempre es muy importante. Aquí la regla muy importante es nunca hagan en un modelo de IA generativo algo que ustedes no puedan validar y revisar, ¿sí? Prohibidísimo hacer cosas a que no son expertos porque no van a saber si alucinan. Alucinar es que inventa cosas, literalmente, inteligencia artificial, y lo hace de una manera bastante creíble. Puntos a considerar. Si la inteligencia artificial falta datos, generalmente hay un sesgo que se llama sesgo algorítmico. ¿Qué quiere decir esto? Mi inteligencia artificial está basada en lenguaje de inglés. Entonces, seguramente va a ser menos eficiente en español. Mi inteligencia artificial, la base de datos está hecha en países nórdicos. Bueno, pues entonces en población latinoamericana vamos a tener sesgos. Mi población no está balanceada. Los grupos a los que estoy analizando resulta que tienen de pronto muchos pacientes muy patológicos porque son los que llegan en mi consultorio y los pacientes que no estaban tan patológicos pues nunca llegan. Entonces tienen que estar los grupos balanceados. A veces hay que forzarlo, especialmente cuando estoy considerando variables que tienen que ver como con la necesidad de que consideremos población típicamente que está excluida o grupos minoritarios, ¿no? Y las fuentes de información de donde se obtiene esa y qué confianza hay. Entonces, vamos a ver, y esto se los voy a mencionar muy rápido porque lo vamos a hacer en la parte práctica.
Tenemos APIs disponibles. Un API es algo que se conecta a cierta red y que puede, a cierta base de datos y que puede finalmente funcionar para extraer información. Se puede hacer también cribado semiautomático, que quiere decir que podemos tener un tamizaje de artículos repetidos, ya saqué esa información, lo tengo aquí. Todos sabemos que tenemos miles de archivos de PDF nombrados como miles de letras y que de pronto sabemos de dónde es. Entonces es muy importante tener un cribado y una exportación de esos datos y hacerlo reproducible, tener filtros complejos, donde podamos incluso tomar qué tipo de estudio es el que estamos guardando. Generalmente lo importante es primero tener la pregunta de investigación, después buscar información. Aquí les puse, por ejemplo, PubMed, porque finalmente es información médica. Importar esto a Ryan, que es una manera de hacer la validación y evaluación de los artículos que tengamos, etiquetar títulos y resúmenes, y exportar decisiones si lo vamos a incluir o no en lo que estemos revisando. Esto se puede hacer incluso llevarlo al metaanálisis, hacer el cribado, luego vamos a ver un poquito cómo se puede hacer metaanálisis con ciertas herramientas. El problema de los metaanálisis es que, por ejemplo, ya sería como otro curso, porque realmente manejar Redman o Covidence, aparte de que requiere ser parte de Cochrane, requiere un poquito más en su uso. Y vamos a irnos entonces a la actividad práctica. Voy a dejar de compartir esto y